iglesia que tan lejos han venido, for our brothers that have come from far, usando sus recursos, su tiempo using their time, using their money para servir al Señor en nuestra República to Dominicana. serve God in Dominican Republic. Le decía al pastor Matthew que esto es como una unidad de Grace Baptist Church. I was telling Matthew that this is like a unity of Grace Baptist Church. Entonces siéntanse que están en su iglesia ahora mismo. So feel like home. Ustedes están en su iglesia allá You are in your church y nosotros there, nos estamos trasladando allá también. and we are in your church there too. Estamos de verdad en unidad en el amor de Cristo. Muy bien, ahora yo quiero presentar a Matthew, que va a tener el mensaje de la palabra. I want to present because he's going to have the word of God today. Y que Dios te use de manera muy especial. God, I want that God used you today in a very special way. I want to say thank you. After being here for a week, you all need to pray for our pride because you make us feel so amazing. Otra vez yo quiero dar gracias y quiero pedir que oren por nuestro ego, porque después de estar aquí hace una semana, ustedes nos hacen muy felices, muy orgullosos. I wanted to share with you a little bit about our church, and we had the opportunity to take a picture for you. Quiero mostrarle un poco acerca de nuestra iglesia y tuve la oportunidad de tirarle una foto a ella. It was an exciting week. Our church has prayed for us and has been praying for us, even now as we speak. Fue una semana muy excitante para nosotros. Hemos estado orando por ustedes, ellos están orando por nosotros. Fue una semana muy bonita. They are worshiping the same Father that we are. Ellos están adorando el mismo Dios que nosotros. What has blown me away over the last few weeks Lo que me ha quitado el pensamiento en las últimas semanas is how God is present everywhere at the same time. es como Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo. We had a brother speak from Romania a couple weeks ago, Tuvimos un hermano que habló desde Rumania hace unas semanas and God is active in Romania, y Dios está actuando en Rumania and God is active here in the Dominican Republic, y Dios está activo aquí en la República Dominicana and God is active in Grand Forks, North Dakota. y el Señor está activo en North Dakota. God is good and He is big, Dios es bueno y Dios es grande, worthy of praise. digno de adoración. Right after this picture, Después de esta foto, I want to share with you a little bit about my family. Here's our church, esta es nuestra iglesia, waving at you all. dándole saludos a ustedes. So they send greeting, and as I said, they are in worship now. Ellos están le dieron hola y ellos están en adoración ahora mismo. One of the things I love about coming down here Una de las cosas que yo amo de venir aquí and having the opportunity to come many times y tener la oportunidad de venir muchas veces is that we have been able to build a relationship. es que hemos sido capaces de crear una relación. I don't know many of you, Yo no los conozco a muchos de ustedes, but I'm beginning to know a few of you very well. pero yo estoy conociendo a algunos de ustedes muy bien. And it's exciting to come back and get to know you more and get to know more of you. Y me excita conocerlos a ustedes y conocerlos más. This morning I'm going to start off by sharing my testimony Esta mañana voy a comenzar a través de decir mi testimonio and a little bit about myself. y un poco acerca de mí. If you can see this, here are the picture of my three sons, Si pueden ver esto, esta es la foto de mis tres hijos, Oliver, Oliver, Finley, and Piper. Finley y Piper. So they're waiting back home with Grandma and Grandpa. Ellos están en casa con abuelo y abuela. But my story starts in 1980, Mi historia comienza en los 1980 and I was born in northern Minnesota. y nací en el norte de Minnesota. I have two brothers and three sisters, Tengo 2 hermanos y 3 hermanas and I was raised in a very religious home. y nací en una casa muy religiosa. While my family was religious, I don't mean that in the best of ways. Cuando yo digo que mi familia era religiosa, no me refiero a la mejor religiosidad.
My family had many religious restrictions. Mi familia tenía muchas restricciones religiosas. What music we listened to, Qué música what escuchábamos, clothes we wore, qué ropa usábamos, which version of the Bible we used, qué versión de la Biblia usábamos, to name a few of the things. para nombrar algunas de las cosas. It wasn't necessarily hard because I didn't know anything else, No era necesariamente malo porque yo estaba acostumbrado a eso, but it wasn't very free. pero no era muy libre. In 1988, En el 1988, around the time of Easter, cerca de la Pascua, after our regular family devotions, luego de nuestro devocional regular de familia, my parents told our family that my mom had cancer. mi familia nos dijo que mi mamá tenía cáncer. In the late 80s, cancer was largely unknown. Al final de los 80s, el cáncer no era muy conocido. And as an 8-year-old, it was very scary. Y como yo tenía 8 años, tenía mucho miedo. Having been in church every time the doors were open, Iba a la iglesia y cada vez que iba a la iglesia las puertas estaban abiertas. I had an idea of who God was. Yo tenía una idea de quién Dios era. And I went up in my bedroom Y yo fui a mi cuarto and asked Jesus to save me y le pedí a Cristo que me salvara and then to save my mom. y que salvara a mi mamá. By God's grace Por la gracia de Dios and his wisdom given to the doctors, y su pensamiento dado a los doctores, she was able to beat the cancer after some time. ella Praise the pudo Lord. vencer el cáncer después de un tiempo. And when I say grace, Y cuando yo digo gracia, I don't mean he healed her because of my action. yo no digo que Él la sanó por lo que yo hice. God had perfect timing in all of this. Dios tuvo un perfecto tiempo para todo esto. And in her case, when it was time for it to be done, it was done. Y en su caso, cuando tenía que haber terminado, terminó. Because I was saved when I was 8, I didn't really change. Porque como yo fui salvado a los 8 años, yo no cambié mucho. I was a good religious kid and followed all the rules. Yo era un buen niño religioso y seguía todas las reglas. Later, at about the age of 14, Luego, cuando tuve 14 años, my family changed to a church called Grace Baptist. mi familia se cambió a la iglesia que se llamaba Grace Baptist. It was closer to my home. Estaba más cerca de mi casa. My first Sunday at this church, Mi primer domingo en esta iglesia, there was a man there named Tim Houck había un hombre llamado Tim Hawk, who was interviewing to be a pastor. quien there. lo estaba entrevistando para ser pastor. Many of you know Tim Houck. Muchos de ustedes conocen a Tim Hawk. He had a tremendous impact. God used him tremendously in my life. Él tuvo un tremendo impacto en mi vida. Dios lo usó para tener un impacto en mi vida. God worked through this relationship right from the beginning. Dios actuó en esta relación desde el principio. 2 months or so afterward, around Christmas, my grandmother passed away. 2 meses antes de Navidad, mi abuela murió. And the day after Christmas, Tim Houck showed up at the funeral. Y el día antes de Navidad, Tim se presentó en el funeral de mi abuela. I couldn't figure out why a guy who didn't know me or my grandmother would come. Yo no sé por qué este hombre que no me conocía, a mi mamá o a mi abuela, iría a mi funeral. It was a very difficult time. Era un for my momento family, muy difícil para mi familia, but God was at work in it. pero Dios estaba trabajando en esto. 4 months later, my grandfather passed away. 4 meses después, mi abuelo murió. And Tim Houck came to that funeral as well. Y Tim fue a ese funeral también. And it was there I determined Y fue ahí donde yo determiné that Tim was a good guy. que Tim era un buen hombre. And I needed to listen to what he had to say. Y yo tenía que escuchar lo que él tenía que decirme. With this in mind, Tim invited me on a mission trip to Monterrey, Mexico. Con esto en la mente, Tim me invitó a un viaje de misiones a Monterrey, México, In 1996. en el 96. And we went to Monterrey, Mexico. Y fuimos a Monterrey, México. And for the first time in my life, Y por la primera vez en mi vida, this religious kid saw God do work. este niño religioso vio a Dios trabajar. Certainly God had done work, Claro, Dios había trabajado, but I hadn't seen it. pero yo no lo había visto. It was there in 1996 Fue ahí en el 96 that I sensed a calling to ministry. que yo escuché el llamado de Dios al ministerio. Christ was at work Dios estaba trabajando. in all of these details. Ustedes saben todos estos detalles.
I don't want to tell you that I was an angel during those times. Yo no quiero decirle que yo era un ángel en estos tiempos. I struggled with anger, Yo tenía mucha ira, disrespecting my parents, desrespetaba a mis padres, gossip, muchos chismes, inappropriate talking, hablaba cosas inapropiadas, lying and lust, mentía y perdido, and slander, to name a few. y perdido para mencionar algunas. Sin had a foothold in my life. El pecado tenía un pie en mi vida. Christ wasn't a big enough deal to me. Dios no era la gran cosa para mí. There is an author I enjoy reading Hay un autor que yo disfruto leer, who says you'll never pursue Christ until he's a big deal. que dice que tú nunca vas a perseguir a Cristo cuando tú sepas que Él es la gran cosa. And though God held me, Y como Dios me ayudó, I hadn't begun to fight those sins yet. yo no estaba, todavía no había comenzado a pelear con esos pecados. But God was at work in my life. Pero Dios estaba trabajando en mi vida. With all that, I started going to college to become a youth minister. Con todo esto, yo comencé a ir a la universidad para convertirme en un pastor de jóvenes. And in many ways, I wanted to be more like Tim than Jesus Christ. Y en muchas maneras yo quería ser más como Tim que Cristo. When you follow Christ, Cuando tú sigues a Cristo, you must do it with the strength that He provides, tú tienes que hacerlo con la fuerza que Él te provee. not for your own dreams and No, visions. no por tus propios sueños o visiones. And I ran out of gas Y se me acabó el gas and quit school. y dejé la escuela. There were many good things going on in my life. Había muchas cosas buenas que estaban pasando en mi vida. That was the year that I married my wife. Ese fue el año que yo me casé con mi esposa. But I had my plans that I wanted to work out. Pero yo tenía mis planes que yo quería cumplir. And though I look back and see signs of God calling me back, Y cuando yo miraba atrás, y aunque yo miraba atrás y veía las señales de Dios llamándome, I had other yo ideas. tenía otras ideas. I worked concrete construction for a couple of years, Yo trabajé trabajo de concreto por muchos años, seeking peace and finding none. tratando de buscar paz, pero no encontraba ninguna. I was frustrated. Estaba frustrado. We would start with a hole in the ground Nosotros comenzamos con un hoyo en la tierra and pour the y concrete, poníamos el concreto, but I would never see the building complete. pero nunca veía el edificio completado. So I thought I should be a carpenter, Entonces yo pensé, déjame ser carpintero, and I became a y carpenter me convertí en un carpintero. and had the opportunity to build homes Y tuve la oportunidad de construir casas. to completion, What? to complete them. Para completarlas. Still no peace. Todavía no tenía paz. Then later on, through many conversations, Después de todo esto, de muchas conversaciones, my real dream was laid before me. mi verdadero sueño estaba puesto enfrente de mí. I told you I was raised on a farm, Yo le dije que yo fui criado en una granja and I wanted to raise cows. y yo quería criar vacas Since I was 5 years old, desde que yo tenía 5 años. my dad and my brother and I joined a partnership, Mi papá y mi hermano y yo nos hicimos socios and we began to raise cows. y comenzamos a crecer vacas. 300 cows. 300 vacas. Cows coming in, cows going out. Vacas venían, vacas se iban. I was the king of my life, Yo era el rey de mi vida and I was living my dream, y yo estaba viviendo mi sueño and I found no peace. y no encontraba paz. In 2009, En el 2009 I was watching a children's movie with my kids yo estaba viendo una película de niños con mis hijos about a guy named Jonah acerca de un hombre llamado Jonás, who had a calling from the Lord quien tuvo un llamado del Señor, and had run from it. pero huyó de él. This story hit me like a heavy weight, Esta historia me dio como algo pesado. and I asked, was I that guy? Y yo me pregunté, ¿yo soy ese hombre? I went to the scriptures Fui a la Biblia and read the story of Jonah. y leí la historia de Jonás. And though our stories don't align that well, Y aunque nuestras historias no se compaginan muy the bien, sense of them is very similar. la sensación de ella es la misma. There was a Sentir. calling in my life
Había un llamado en mi vida and I was going the other y direction. yo estaba yendo en la otra dirección. The scripture affirmed my fear. La escritura afirmó lo que yo estaba haciendo. For the last couple years prior to that, Antes de los años anterior a eso, I had been working at my church a little bit. yo estaba trabajando en mi iglesia, pero un poquito. I went into the church Yo iba a la iglesia and told my pastor I needed to quit y le dije a mi pastor, yo necesito renunciar. and I needed to do ministry full time. Y yo necesito estar en el ministerio tiempo completo. And he told me to wait. Y él me dijo, espera. I asked again Yo le pregunté de nuevo and he said wait. y él dijo, espera. And I asked one more Y time le pregunté una vez más and he said wait. y él dijo, espera. And then after a week Y después de una semana, he told me él me dijo that the gentleman who I had worked with y que el hombre que yo había trabajado, had felt led to a different ministry within our church. él quería ir a otro ministerio en nuestra iglesia. And by the grace of God, Y por la gracia de Dios, the next fall, el próximo otoño they hired me full time. me contrataron tiempo completo. I've been at Grace Baptist Church Yo he estado en la Grace Baptist Church for 9.5 years as of today, por 9 años y medio hasta hoy. both part-time and full-time. Todo, part-time y el tiempo completo. I am learning so much about God. Yo estoy aprendiendo tanto acerca de Dios. I'm still very broken, Todavía estoy un poco destruido and I realize every day that I need Jesus Christ. y me doy cuenta que todos los días necesito a Jesucristo. When I study Scripture, Cuando yo estudio las Escrituras, I am reminded of how holy God is me acuerdo de cuán santo Dios es and how much I need Jesus. y cuánto necesito a Jesús. So that is my story, and so I come to you today, Entonces, esta es mi historia y vengo a ustedes ultimately proclaiming that God is King. últimamente proclamando que Dios es Rey He is over all y things, que está sobre todas las cosas and every word in this book is truth. y que toda la palabra en este libro es verdad. So would you take your word and turn with me to the book of Philippians Así que cojan sus Biblias y vayan a Filipenses and read with me Philippians starting in verse 4. y lean conmigo, comenzando en el versículo 4. Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. I'm just going to read it in English as Ok, well. lo van a leer en inglés ahora. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amén. Amen. What I'd like to do now is go back through this text and look at each verse. Lo que quiero hacer ahora es ir atrás a estos versículos y verlo uno por uno. A little bit of the bigger picture regarding Philippians. Una de las grandes fotos acerca de Filipenses. God has been at work in Paul's life. Dios estaba trabajando en la vida de Pablo. He's been traveling about, Él estaba viajando, but we learn in Philippians 1 he's been arrested and put in prison. pero aprendemos en Filipenses 1 que él estaba arrestado, estaba en la prisión. He says in Philippians 1, 12 through 14, Dice en Filipenses 1, 12 al 14, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel.
so that it has become known throughout the whole imperial guard, and to the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. The joy and peace Paul had in God allowed him to share Christ with the imperial guard. The joy and peace Paul had El gozo y la paz que Pablo tenía in God en Dios allowed him to share Christ les permitió hablar de Cristo with the imperial guard. con el guardia. That's amazing. Esto es asombroso. Illegally charged, Ilegalmente castigado, falsely accused, falsamente acusado, proclaiming the gospel to his captors. proclamando el evangelio a los que estaban ahí. A bit of a foundation there for where we're going. Una de las fundaciones a lo que vamos. Paul writes about joy at least 11 times in Philippians. Pablo habla acerca del gozo, aunque sea 11 veces en Filipenses. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. What is it that we rejoice in? ¿En qué es lo que nos regocijamos? I rejoiced when my sons were born. Yo me regocijé cuando mis hijos nacieron. I was excited. Estaba emocionado. I was thrilled. Estaba súper alegre. I rejoiced. Me regocijé. Should we just celebrate for no reason? ¿Deberíamos celebrar por ninguna razón? Why should we rejoice? ¿Por qué deberíamos celebrarnos? Does the happiness he urges us to have Que la felicidad que Él nos incita a tener float in thin air? flota en el aire. No. No, It is found in the Lord. se encuentra en Señor. Rejoice in the Lord. Regocíjense en el Señor. Then he says it again. Y luego lo dice de nuevo. Rejoice Regocíjense with the assumption con la asunción that we will rejoice in the Lord. que nos vamos a regocijar en el Señor. He doesn't say rejoice in our circumstances Él no dice regocíjense en sus circunstancias or our o situations, nuestras situaciones, but to rejoice in the Lord, sino que nos regocijemos en el Señor, who is over all things. quien está sobre todas las cosas. God is over all our situations. Dios está sobre todas nuestras situaciones. Every single individual in this room Cada persona en este lugar has their situation, tiene sus situaciones and they can rejoice y se pueden regocijar in the Lord en el Señor because he is over all situations. porque Él está sobre todas las situaciones. Paul, Pablo, throughout the book, en este libro, is discussing the necessity está discutiendo la necesidad and the y centrality la centralidad of Christ. de Cristo. And here he is saying Y aquí Él dice that in him we can rejoice. que en Él nos podemos regocijar, But pero there's more. hay más. The next two verses Los otros dos versículos I will combine. los voy a combinar. They're two sentences that relate to each other. Hay dos oraciones que se relacionan entre ellas. Let your reasonableness be known to everyone. Que vuestra gentileza sea conocido a todas las personas. The Lord is at hand. El Señor está cerca. Do not be anxious or fearful No sean ansiosos ni about anything, acerca de nada, but in everything, pero en todo, by prayer and supplication, orar y pedir with thanksgiving, con acción de gracias, let your requests be made known to God. que lo que tú pidas, Dios lo sepa. What does it mean to be reasonable? ¿Qué significa gentileza? Paul, Pablo, you were talking about anxiety. tú estabas hablando de ansiedad. What does it mean to be reasonable? ¿Qué significa ser gentil? To be reasonable means Ser gentil significa to be accommodating, ser acomodado, peaceful, paz, tener paz, tolerant to slight differences. tolerante a algunas diferencias. Perhaps he says this También él dice esto. because in the beginning of this chapter, Tal vez dice esto porque en el principio del capítulo, two sisters within the church dos hermanas de la iglesia are arguing. están peleando. Yet he doesn't necessarily mention that. Pero él no necesariamente menciona eso. The desire for believers
El deseo de los creyentes is that we rejoice es que nos regocijemos in the Lord en el Señor, and are reasonable, en nuestra gentileza, because He is at hand. porque Él está cerca. Right there in the beginning of the next sentence, Ahí mismo, en el comienzo de la próxima oración, He says, "The Lord is at hand, Él dice, el Señor está cerca, seated on His throne, sentado en su trono, next to the Father, al lado del Padre. available, Está capaz, disponible. coming one day Viene un día to grab the elect, para coger a los que ha elegido, bringing them to Himself, para traerlos a Él, to be in glory. para darle gloria. He is at hand. Él está cerca. Be reasonable." Sé gentil. Anxiety. Ansiedad. That's the next part. Esa es la próxima parte. Anxiety is an issue for many of us. La ansiedad es un problema para muchos de nosotros. We function out of the fear of death, Nosotros funcionamos con el temor a la muerte, or perhaps the fear of appearance, o tal vez con el temor a la apariencia, or out of the fear of people, o temor a las personas, or out of the fear, perhaps, o tal vez el temor that God might drop us. de que Dios nos pueda dejar, He might miss us. que se olvide de nosotros. I fear. Yo tengo miedo I fear making mistakes. a cometer errores. I fear looking foolish. Me tengo miedo a verme estúpido. My friends, what would the church look like if we obeyed these words? Mis hermanos, ¿cómo se vería la iglesia si nosotros obedeciéramos estas palabras? In everything, En todo, by prayer por oración and supplication, y súplica, with thanksgiving, con acción de gracias, we let our concerns be known to God. vamos a darle a conocer a Dios nuestras peticiones. We asked Him for help. Le pedimos ayuda, We gave Him our fear. le damos nuestro miedo. What if in our fear ¿Qué pasa si en nuestro miedo we called out to Jesus Christ, our Creator? fuéramos a nuestro Creador? What if in our doubt ¿Qué- about our appearance ¿Qué pasa si en nuestra duda de nuestra apariencia? we reached out to the one who knit us together in our mother's womb? ¿Qué pasa si vamos a este hombre que nos tejió en la barriga de nuestra madre? What if in our fear of speaking ¿Qué pasa si en nuestro miedo de hablar we reached out to the one who made our mouth? vamos a aquel que hizo nuestra boca? What if in our concern for our families ¿Qué pasa si en nuestro miedo de nuestra familia we gave them to God se las damos a Dios in prayer, en oración, knowing that He holds their health sabiendo que Él sostiene su salud and plans, y planes, and more y importantly, más importante, their souls su alma in His hand? en sus manos? Do we pray about these things? ¿Oramos por estas cosas? I confess this week Yo confieso esta semana I was convicted que yo estaba convicto, that I didn't give the details to God. que yo no le di los detalles a Dios. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, be reminded with me, recuérdense conmigo, as Paul says here, como Dios dice aquí and then elsewhere as well. y en otros lugares también. Pray continually Oren constantemente and pray about everything. y oren por todo. So what does supplication mean? ¿Y qué significa súplica? He says to pray Él dice orar and supplication y súplica with thanksgiving. con acción de gracias. Supplication means to Súplica significa an earnest or urgent request una petición urgente to God. a Dios. So we have supplication Tenemos súplica and prayer. y oración. I read the other day Yo leí el otro día that prayer is a sign que la oración es una señal saying we know we aren't in control, diciendo que nosotros que sabemos que no estamos en control, but that we know who is. pero que sabemos quién está en control.
Prayer takes the control out of my hand. La oración coge el control de mis manos. Prayer takes the control out of our hands La oración coge el control de nuestras manos and puts it in the hands of God. y las pone en las manos de Dios. And those are good hands to put those situations in. Y esas son buenas manos en la cual poner nuestras situaciones. Pray and urgently asking the Father Orando y pidiéndole urgentemente al Padre with thanksgiving. con acción de gracias. When I read that, I wrestle with it. Cuando yo leo esto, yo peleo con esto. Paul is talking about anxiety. Dios está hablando de ansiedad. Why are you bringing up anxiety or thanksgiving? Porque tú estás trayendo la acción de gracias. When you were talking about anxiety, Cuando tú estás hablando de ansiedad, I don't know about you, yo no sé de ti, but when I'm anxious, pero cuando yo estoy ansioso, thankfulness is not on my mind often. dar gracias no está en mi mente. Paul is saying here, Dios está diciendo aquí, Pablo, in a way, en una manera, that anxiety steals joy. que la ansiedad roba el gozo. And when we look to the Lord, Y cuando miramos al Señor rather than focusing on our situation, y nos ponemos sin mirar nuestra situación, we can give our anxiety to God, podemos dar nuestra ansiedad a Dios, who is capable of changing our situation. el cual es capaz de cambiar nuestra situación. Anxiety has told us God cannot fix our La situation ansiedad nos dice que Dios no puede cambiar nuestras situaciones and that we must fix our y que situation. nosotros tenemos que cambiar nuestras situaciones. In prayer En oración and y supplication, súplica, we acknowledge we have no control conocemos que no tenemos control and call out to the one who has all the control. y llamamos a aquel que tiene todo el control. And this is what we can be thankful for. Por esto es que debemos estar agradecidos. So now what? ¿Y ahora en qué? Verse 7. Versículo 7. And the peace of God, Y la paz de Dios, which surpasses all understanding, que sobrepasa todo entendimiento, will guard your hearts guardará vuestros corazones and your minds y vuestros pensamientos in Christ Jesus. en Cristo Jesús. The peace of God. La paz de Dios, I think yo creo for the church, que para la iglesia, many of us are unsatisfied with this answer. muchos de nosotros estamos insatisfechos por esta respuesta. We think we need material things to answer our needs, Pensamos que necesitamos cosas materiales para llenar nuestras necesidades or whatever our situation o cualquier situación is. es. And God says, I've got something better. Y Dios dice, tengo algo mejor. The peace of God, La paz de Dios, which surpasses all understanding, que sobrepasa todo entendimiento, will guard your hearts guardará tu corazón and your minds y tu mente in Christ. en Cristo. We get distracted by worldliness Nos distraemos when we face trials and temptation. cuando nosotros tenemos pruebas y tentaciones. That the book of James says Que el libro de Santiago dice, God uses Dios usa to grow us in Him. para hacernos crecer en Él. God uses these things Dios usa estas cosas to show us what He's capable of. para mostrarnos de qué Él es capaz. We can rejoice in the Lord, Podemos regocijarnos en el Señor, because He can use our worst situation porque Él puede usar nuestra peor situación for His glory. para su gloria. God can use our worst situation Dios puede usar las peores situaciones for His glory. para su gloria. Nothing too overwhelming. Nada muy ostentoso, Nothing slides through His hands. nada se le escapa de la mano. Though He knows the deal, He wants us to talk about the details. Aunque Él sabe lo que está pasando, Él quiere que nosotros le hablemos de lo que está pasando. In an argument, En un argumento, God desires for us to glorify Him, Dios quiere que nosotros le glorifiquemos. not win. No ganemos, no que ganemos. In a trial at work, En un juicio en el trabajo, God's desire is that we remain faithful to Him. Dios quiere que nosotros nos mantengamos fieles a Él. God desires to get glory when we struggle. Dios desea tener la gloria cuando nosotros estamos sufriendo. And as a broken person Y como una persona rota, who is surrounded by fears, que está rodeada de miedos, as believers in Christ,
como creyentes en Cristo, we have hope. tenemos esperanza, He's unhindered, que no se pueden comprender, supreme, supremas, over all. encima de todo. Don't be overcome by fear, Que el temor no te gane, but by prayer sino que por oración and supplication y súplica, with thanksgiving, con acción de gracias, drown in peace. ahogando la paz. A few things to consider as I close. Algunas cosas para considerar antes de terminar. I'm sure there is much more in this text. Yo sé que hay muchas más en este texto. Remember this, brothers and sisters. Acuérdense de esto, hermanos y hermanas, Americans los americanos and Dominicans, y dominicanos. God is near. Dios está cerca. God is near. He is at hand. Dios está cerca, está By cerca. faith, he wins. Por fe Él gana. 2, 2. he is listening. Está escuchando. He's listening for your prayers. Está escuchando tus oraciones. He's listening for your urgent pleas. Está escuchando tus peticiones urgentes. And point 3, Y punto número 3. he offers a level of peace Él nos ofrece un nivel de paz that is beyond what we can comprehend. que es más grande que lo que podemos comprender. I don't even know what that means. Yo no sé qué significa ni siquiera. And the peace of God, Y la paz de Dios, which surpasses all understanding, que sobrepasa todo entendimiento, will guard your heart guardará tu corazón and your mind y tu entendimiento in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Though the world may take your business, El mundo te puede quitar tu trabajo, though disease may take your health, la enfermedad te puede quitar la salud, though destruction may take even your family, la distracción te puede quitar la familia. there's hope in God Hay esperanza en Dios, and God alone. solo en Dios. Hope in God, church. Miren a Dios en iglesia, Hope in God. miren a Dios, ábranse a Dios. Let me pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre que estás en los cielos, you have been at work here in Santiago, Dominican Republic. tú has estado trabajando en Santiago, República Dominicana. Father God, I thank you for my brothers and sisters in Christ. Padre nuestro, te doy gracias por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Soften their hearts, Ábrele sus corazones, open their eyes, abre sus ojos, help them believe, ayúdalos a creer, help them fight anxiety and doubt, ayúdalos a vencer la ansiedad y la duda and step out in faith, y que puedan pararse en fe, believing that you can do a work in them. creyendo que tú puedes hacer un trabajo en ellos. Father, you did work in me as a farmer. Tú trabajaste conmigo yo siendo un granjero. You did work in the Old Testament through an adulterer and a murderer. Tú trabajaste en el Antiguo Testamento con adulterio y matanza, Who was a shepherd boy. que era un hombre de ovejas. And you can do a work in the weakest of us. Y tú puedes hacer un trabajo en el más débil de nosotros. Use us up, Father, for your glory. Úsanos para tu gloria. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.